Me ha pasado algunas veces cuando la muevo de lado. Mejor les pregunto antes de cualquier cosa. A ver, ahora sí. Va, eso. Entonces, eh, yo tengo un conjunto de células que son las encargadas del proceso de fagocitosis. La finalidad de la fagocitosis va a depender de cuál sea la célula que lo está llevando a cabo. Si la célula encargada de la fagocitosis es el neutrófilo, el principal objetivo de ese neutrófilo es la destrucción. Entonces, tú lo que quieres o tú lo que buscas es eliminar al estímulo, que en este caso es un patrón molecular, que está desencadenando una respuesta. Si tú eres una célula dendrítica, el proceso de fagocitosis lo vas a realizar con la finalidad de presentación. Es decir, tú quieres desbaratar a esa molécula para poder llevarla y presentarla a un linfocito CD4 o un linfocito CD8, depende del caso. Pero entonces, en general, la fagocitosis es a CD4 y entonces ese es tu objetivo. Y el macrófago normalmente tanto destruye como presenta. Es como un nivel intermedio. Entonces, las tres células van a tener esta polaridad. O quiero destruir o quiero presentar teniendo al macrófago en medio. Ahora, ¿cómo lo van a lograr? Pues platicamos muy rápido que existen diferentes mecanismos que van a utilizar los macrófagos, neutrófilos y las células dendríticas para destruir a los bueno, en este caso microorganismos, pero puede ser cualquier cosa. ¿Cuáles van a ser estas componentes? Va a ser mecanismos de destrucción que son independientes del oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que para que puedan funcionar no requieren oxígeno. Estos principalmente son todos los péptidos antimicrobianos que tenemos. Si ustedes recuerdan, revisaron barreras químicas y en barreras químicas veían que hay un chorro de proteínas que tienen diferentes funciones dentro de la destrucción de microorganismos. ¿Cuáles son esas funciones? Desde el secuestro, como la lactoferrina de hierro para evitar que el bacteria coma, hasta la pérdida o la destrucción de la pared, ¿no? Entonces, todos esos mecanismos, todos esos péptidos antimicrobianos que ustedes ya revisaron, van a considerarse todos los mecanismos independientes de oxígeno. Y ahí, pues vamos a agrupar aquellos que destruyen la pared o la membrana. Y entre ellos entran los más importantes, que son las defensinas, las catelicidinas y las lisocimas. Entonces, son enzimas que funcionan como un péptido antimicrobiano. Aparte de los mecanismos independientes, tenemos la parte que más deben recordar de fagocitosis, que son los mecanismos dependientes de oxígeno. ¿Por qué son los más representativos? Porque son los más eficientes para destrucción o para el proceso que queremos. Entonces, estos mecanismos dependientes de oxígeno tienen que hacer especies reactivas. Pueden ser dos tipos de especies reactivas, las de oxígeno o las especies reactivas de nitrógeno. ¿Cómo funcionan estas? El punto importante es que van a generar un metabolito tóxico, ¿no? El metabolito tóxico normalmente es el último que vamos a tener en las vías o en los procesos de destrucción. Entonces, estos metabolitos tóxicos que se suelen generar, para yo llegar a generarlos, tengo que hacer pasos intermedios. Y justo a nosotros nos interesa saber esos pasos cómo ocurren. Y para entenderlos, debo saber qué sustancia utilizo, qué sustancia genero y quién es la enzima involucrada. Y entonces yo les ponía en moradito. Ustedes tienen que aprenderse 4 enzimas. La NDPH oxidasa, que convierte al oxígeno en anión superóxido. La superóxido dismutasa, que convierte ese anión superóxido que formé en peróxido de hidrógeno. La mielopiroxidasa, que añade especies halogenadas, que normalmente es el cloro, y lo que va a hacer es juntar el cloro con el peróxido de hidrógeno y formar el radical que me interesa, que es el ácido hipocloroso. Esa es la vía que se considera que genera una especie reactiva de oxígeno. De aquí mismo, normalmente puedo utilizar tanto el anión superóxido como el peróxido de hidrógeno
para combinarlos con especies de nitrógeno y generar también radicales o especies reactivas dependientes de nitrógeno. ¿Cómo logramos eso? Normalmente presentamos una enzima, que es la cuarta que tienen que conocer, que es, se las escribo, la sintasa de óxido nítrico inducible, ¿no? Justo la I es de inducible y nada más con fines de como integrar un poquito más, esa sintasa de óxido nítrica la induce una citosina, ¿no? Recordamos que las citosinas median funciones celulares. Entonces, la inducción de la sintasa de óxido nítrico generalmente está mediada por el interferón gamma. Entonces, el interferón gamma lo que le va a hacer a la célula es decirle, empieza a producir sintasa de óxido. Entonces, ya se induce su activación y esa sintasa de óxido nítrico favorece la destrucción de lo que se hayan comido por especies reactivas de nitrógeno. ¿Esto por qué es representativo? Porque muchos de los perfiles de activación que veremos más adelante producen interferón gamma. Y nosotros sabemos que el interferón gamma es muy útil para la actividad de los macrófagos. Entonces, ¿cómo? Mediante este proceso. Eh, ok, ahora, aparte de eso, yo tengo que algunas de mis células van a buscar mecanismos alternativos cuando no pueden destruir. Uno de los más importantes va a estar llevado a cabo por los neutrófilos. Los neutrófilos son como Spider-Man, es la forma más sencilla de entenderlos. Y cuando no pueden eliminar o destruir al microorganismo, lo que suelen hacer es lanzar telarañas. Esa telaraña le llamamos trampa extracelular del neutrófilo, que para fines fáciles las abreviamos como las NET. Las NET se suelen generar o su inducción y su producción es cuando el neutrófilo o tiene una gran cantidad de bacterias que no va a poder fagocitar todas o no logró mediante sus mecanismos de destrucción eliminar a la que quería destruir. Pues esas son como las dos señales principales. La realidad es que los neutrófilos son más listos de lo que hemos podido entenderlos y entonces no tenemos muy claro qué estímulos desencadenan cada una de las NETs. Pero lo que sí sabemos hasta ahorita es qué componente tiene una NET, ¿no? Las NET en general van a liberarse tanto contenido de los gránulos, que ya vimos qué contenido tiene el neutrófilo, como se va a agregar material genético. Entonces, el neutrófilo en su intento de contener, lo que hace es activar a sus, pues, ¿cómo decirlo? A aquellas enzimas que rompen la arquitectura del material genético. Si ustedes se acuerdan, el DNA lo tiene enrollado. Entonces, lo que tienen que hacer antes de liberarlo es romper la envoltura nuclear, romper el sistema de enrollamiento que tiene el DNA. Y entonces todo eso ahora sí se puede liberar. Entonces, la liberación del material genético o los componentes que se van a liberar, pues son ciertos componentes de los gránulos, que aquí tenemos principalmente algunas enzimas líticas como la mieloperoxidasa, que ya platicamos que es la que permite convertir al peróxido de hidrógeno, bueno, sí, al peróxido de hidrógeno en ácido hipocloroso. Tenemos algunos grupos de elastasas, que esto es lo que van a ayudar es a permitir romper elastina, ¿no? Y tenemos una que es la más representativa, que tiene que ver directamente con trampas, que la voy a poner en rojito, que es algo que se llama peptidil arginina deaminasa. No es importante para ustedes que se aprendan cuál es el nombre completo, pero le vamos a llamar PAT4. PAT4
nos va a ayudar ya que su función es descondensar. Entonces, si yo lo que quiero es liberar material genético, antes de poder hacerlo, siempre tengo que descondensar a la cromatina. Entonces, esa descondensación está medida por PAD4 y sin PAD4 no se podría generar una trampa extracelular del neutro. Entonces, yo libero, ¿y qué voy a liberar aparte de este contenido granular? Pues yo voy a liberar las especies reactivas de oxígeno que ya se formaron. Entonces, directamente estoy vertiendo ácido hipocloroso, estoy vertiendo peroxinitrito dentro de la red que está hecha por material genético. ¿Cuál es el objetivo de esta red? Normalmente el objetivo de esa red es contención. Y pues un poquito de lo que busca la trampa es que haya un sistema de contención en lo que llegan nuevas células. ¿Cuál es el problema de las NET? Pues el problema de las NET es que como el neutrófilo está liberando su material genético, el neutrófilo no va a sobrevivir a este proceso. Entonces, los neutrófilos se vuelven héroes que se sacrifican por el cuerpo humano. Y justo esta liberación de las trampas genera un proceso de muerte celular en el neutrófilo. Ese proceso se le llama una muerte por NETs, que lo conocemos como la netosis. Entonces, la netosis es la muerte celular que se induce mediante la liberación de la NET y que hace que el neutrófilo ya no pueda sobrevivir. Hay algunas asociaciones de estas trampas con referente a la patología, es decir, no, no sirven para contener un proceso, pero eso va más allá de contener el proceso. Y una de las patologías más visibles asociadas a las NET son enfermedades autoinmunes. Ahorita ya puede quedar más claro. Cuando ustedes revisaron el capítulo de antígenos, que segundo bloque, vieron lo que eran los determinantes antigénicos y que las células tienen determinantes antigénicos ocultos o epítopos ocultos, epítopos que están dentro de la célula. Entonces, cuando yo hago la liberación de las trampas, expongo una gran cantidad de epítopos que no deberían estar expuestos y eso puede generar que el sistema inmune los reconozca como extraño y los ataque. Esas autoinmunidades, las más representativas, van a ser el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Ambas las ven en este bloque, entonces espero que las chequen en sus clases sobre cómo es el lupus, cómo es la artritis y qué relación tiene con los antígenos ocultos. Nada más. Y otras enfermedades que se han asociado, que se han visto relacionados, son cuando los patógenos están en sangre. Ustedes recuerden que muchos de esos patógenos tienen que destruirse. Y entonces lo que hacen las trampas, aparte de contenerlos, es favorecer su destrucción. Pero siempre que destruyan una célula, bueno, un agente, un microorganismo, se van a llevar una célula consigo, las células que están cerca de ese microorganismo. Entonces, por eso la inflamación genera daño, ¿no? Porque destruyo no solamente el estímulo, sino las células que están alrededor, la pérdida de la función en la inflamación. Entonces, hay datos de citotoxicidad donde hay NETs. Entonces, si usted tiene una trampa extracelular de neutrófilo liberada en sangre, eso va a generar procesos de citotoxicidad que platicaremos de ellos en 2 minutos. Y ya como mucho más raro, procesos cancerosos, ¿no? Casi siempre las células cancerosas, cuando ya están presentes, ya no logramos contenerlas. Entonces ya no las vamos a destruir por fagocitosis. Entonces, a veces, para intentar eh, evitar que esas se sigan diseminando, solemos liberar trampas para contención. Pero, si ustedes imaginen una célula tumoral que está creciendo, le liberan trampas, las trampas lo agarran, pero en ese proceso la trampa no solamente agarra a la célula tumoral. Si agarra algún vasito, lo que va a hacer esa trampa es destruir el vasito. Entonces, imagínense que ustedes
Es que yo les platico, se me olvida que no tengo que platicarles tanto porque si no, no nos da tiempo. Entonces imagínense que el neutrófilo libera su material genético, vamos a ponerlo de rosita, entonces libera las trampas y las trampas lo que hacen es atrapar a las células cancerosas. Pero, pues estas células lo que buscan al atraparla es contenerla, pero al mismo tiempo lo que están haciendo es romper vasos sanguíneos. Esto es solamente representativo porque si da la mala suerte de que las células tumorales no terminas de erradicarlas, ahora esta célula tumoral puede meterse a torrente sanguíneo. Y entonces tú estás induciendo un proceso de metástasis, que es una micrometástasis, asociado a la lesión vascular. No está muy detallado todo este proceso, pero es algo que puede ocurrir por culpa de una NET. Entonces, bueno, está asociado a enfermedad y estas son las asociaciones. Listo. Ay, me tardé un chorro. ¿Dudas de esta parte? Ok, ¿no? Bueno, ahora, el siguiente tema se llama citotoxicidad. ¿Por qué voy a platicar de citotoxicidad? Primero, porque el complemento nos permite integrar toda la respuesta innata. Entonces, servirá para ese fin. La citotoxicidad generalmente está mediada por células mmm, mononucleares. La célula innata más importante para citotoxicidad es a mí linfocito NK. Los linfocitos NK, ustedes ya me platicaron en alguna sesión que yo los identificaba por la presencia de clúster de diferenciación en su superficie. Los clústeres importantes son CD16 y CD56. Estos clústeres de diferenciación me permiten decir, este es un linfocito NK y ya. Hay tipos de NK. No es tan representativo ahorita, seguramente fue representativo al inicio de sus clases de este bloque, porque tuvieron que ver embarazo. Pero bueno, si no, pues no pasa nada. ¿Qué tenemos que saber más o menos de esto? Yo tengo eh, unos NK, imaginemos que el CD16 es rosita, imaginemos que el CD56 es azulito. Entonces yo tengo una variante de NKs que tiene mucho CD16 y una que tiene poco CD16. Tengo una variante que tiene poco CD56 y una variante que tiene mucho CD56. Y entonces, morfológicamente, yo digo que son CD16 high, porque tengo mucho, y CD56 dim, porque tengo poquito. Estas son las principales NK que se encargan del proceso de citotoxicidad celular. Estas se llaman CD16 dim, CD56 high, y esta su principal función es en el proceso de embarazo. Aquí vamos a poner que estas son las NK uterinas productoras de citocinas. Y listo, con eso quedémonos muy general, ¿no? Esta población es la que encuentran en útero y que permiten la formación de las arterias espirales. Seguramente platicaron brevemente en la presentación de cómo ocurría y cómo ayuda al sistema inmune eso y cómo tolerancia al embrión. Espero que lo hayan platicado, lo hayan visto en sus clases. Si no, pues lo checan para tercer bloque. Estas son las que nos vamos a centrar. Son las variantes de NKs
que pueden generar destrucción celular. Entonces, ¿cómo va a ser la NK, esta bonita célula que está aquí, para interactuar con otras células? Pues como hemos platicado, deben tener receptores. En el caso de todas las células innatas que vimos, sus receptores servían para reconocer PAMs y DAMs. Eso más o menos lo revisamos, ¿no? Todas las células innatas tienen PRRs, el PRR reconoce un PAMP y eso activa la célula. Las NK no funcionan así. Sus receptores son como una balanza. Una balanza que tiene dos componentes. Queda un poquito fea mi balanza. Tiene un componente, ponerle como si tuviera pesos. Tiene un componente de receptores, que se les llama receptores inhibidores, y tiene un componente de receptores que se le llaman receptores activadores. Mejor, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en la superficie de la célula van a encontrar dos receptores activadores. No, no tienen dos exactamente, no es mi ejemplo. Tienen dos receptores activadores y dos receptores inhibidores. Entonces, si yo tengo tres estímulos, un estímulo aquí, un estímulo aquí, un estímulo aquí, lo que está haciendo mi célula es reconocer dos de activación y uno de inhibición. ¿Hacia dónde se va la balanza? ¿Sube a la derecha o sube a la izquierda? Pues tengo más reconocimiento de las activadores, por lo cual estos van a ganar. Entonces hay más actividad, menos inhibición, y entonces ¿qué estoy generando? Estoy generando que la célula reciba la señal de donde hay más cosas, es decir, activación. Si, por ejemplo, yo tuviera una señal activadora y una señal inhibitoria, perdón, pues están empatadas las señales. Como están empatadas las señales, pues yo no tendría forma de generar una respuesta. Entonces, así juegan los NKs. Suman todos sus receptores y a partir de qué tienen más, deciden qué hacer. Ahora, ¿qué es lo que van a reconocer estos receptores? Los receptores, tanto activadores como inhibitores, normalmente reconocen a los MHC de clase 1. Ustedes ahorita ya conocen al MHC de clase 1. Cuando estudiaron primer bloque no lo conocían. ¿Qué implica el MHC de clase 1? Dos tipos de moléculas. ¿Cuáles son? Las moléculas clásicas, que ustedes aprendieron que era HLA-A, HLA-B y HLA-C, y las moléculas no clásicas. Y ustedes dentro de estas vieron las más importantes, que eran HLA-E, MIC-A y MIC-B. Entonces, justo estas sustancias son las que más va a reconocer sus receptores de las NK. Tenemos que conocer muy general a estos receptores, pero bueno, si yo de repente, para que quede un poco más claro, tengo tres receptores de cada lado. Para yo activar, es decir, para que esta célula, ¿qué implica la activación? La activación implica citotoxicidad. ¿Ok? Entonces, si yo lo que quiero es destruir una célula, tengo que hacer un estímulo de activación. ¿Cómo puedo activar o cómo puedo inducir citotoxicidad en una célula? Mediante dos opciones. La opción número 1 es aumentar el reconocimiento activador.
el reconocimiento de los receptores activadores. ¿Qué implicaría esto? Si yo tenía uno aquí y uno aquí, con que yo agregue una señal aquí, ya está más activado, porque la balanza se va hacia la activación. Si yo aparte agarro uno aquí, ya estoy mucho más activado. Esa es como la lógica que debemos seguir, ¿no? Entonces, opción 1, aumento la cantidad de receptores activadores que están generando una respuesta. El caso más común de aumento en la activación es cuando la célula que están reconociendo, no en su superficie, estas son moléculas del MHC, cuando la célula pierde estas moléculas de MHC, es la forma más común en que estos receptores se activen. Por eso, cuando los virus buscan evitar el sistema inmune adaptativo, ocultan el MHC de clase 1 y esto induce respuestas de citotoxicidad por NKs. ¿Duda, Brenda? No, Pues, todo bien. Es que se va, entendió el micrófono. no, sí, no está bien, pero así para enterarme. Si tienen duda y no quieren hablar, pueden poner su micrófono y yo me paro para saber. Va. Eh, entonces, la forma de aumentar la activación puede ser disminuyendo la cantidad de MHC de clase 1 que tenga mi célula. Y punto. Ahora, ¿qué otra cosa podría hacer yo para activar más a la célula? Lo que puedo hacer es reducir el reconocimiento de inhibición. Y entonces regresamos al ejemplo original. Yo estoy en equilibrio, tengo un activador y tengo un inhibidor al mismo tiempo. Si de repente yo reduzco el reconocimiento de los inhibitores, pues entonces automáticamente esto está activado. Entonces, estas son las dos formas de inducir citotoxicidad: aumentar la activación o reducir la inhibición, porque ambas rompen la balanza y como la balanza se va hacia activación, pues se induce citotoxicidad. ¿Eso queda claro o alguien se perdió ahí? Se vale perderse, esto es muy complicado. Va, les creo. Eh, entonces, solamente para quedar claros, tenemos que platicar de los receptores inhibidores y los receptores activadores. Y entonces, la realidad es que tenemos un chorro de cada uno de ellos. Para fines de inmunología y de pregrado de inmunología, no les pedimos que se los aprendan todos. Solamente tienen que aprendérselos por familias y por excepciones. Ahorita les explico qué quiero decir con eso. Tenemos tres familias. Familia 1, los NK, que se llaman NKPs. Esa es la familia número 1. La familia número 2, ejemplos de esta familia, el NKP 46, el NKP 30, o sea, si hay un chorro, no son importantes. Lo que importa es, hay una familia. Todas las NKP siempre, siempre, siempre van a entrar en el grupo de activadores. Y ya, hasta ahí vamos bien. Segunda familia. La segunda familia va a ser la familia de los NK, pero aquí tienen variantes, son los NKG. Los NKG reciben su nombre por sus dominios intracitoplasmáticos que no revisamos, pero los dominios intracitoplasmáticos pueden tener colas largas, pueden tener dos sitios ITAM, pueden tener dos dominios intramembranales,
un montón de cosas. Y entonces, dependiendo del número de dominios y dependiendo del número de variables que tengan, es el nombre que reciben. Y yo así tengo los NKG2A, bueno, así, los NKG2C, los NKG2D, o sea, esas son las familias. Y bueno, casi todos los NKG, ¿a qué grupo pertenecen? ¿Alguien sabrá y me lo podrá poner en el chat? Bueno, la mayoría de estos pertenece a los grupos activadores. Entonces, si ustedes de repente, bueno, antes, y tenemos los que yo les digo excepciones. ¿Esto qué quiere decir? Hay un integrante de esa familia que es la oveja negra y que es rebelde. Ese variante no va a seguir la regla general. Entonces, si todos los NKG son activadores y solo hay uno que no es activador, se vuelve una excepción. ¿Quién es esa excepción? El NKG2A. Los NKG2A son los únicos receptores de la familia NKG que son inhibitorios. Entonces, si de repente ustedes les llegan a preguntar, NKG2C, no tengo idea porque no me lo aprendí, pero yo sé que todos los NKG entran al grupo de activadores. Y como no es la excepción que esta sí me la aprendí, entonces ya automáticamente queda como activador. ¿Esa lógica más o menos tiene sentido para ustedes? Sí. Eso. Va. Y el tercer grupo o la tercer familia que me interesa que ustedes conozcan, denme un segundo que se acaba la pila de lápiz. El lápiz no quiere servir. Entonces jugamos con este. Va. Entonces, el otro grupo, que es la tercera familia que nos interesa, son los receptores tipo KIR. Los receptores tipo KIR, tengo igual forma ejemplos y tengo KIR2DS, KIR3DS, aquellos que tuvieron Nintendo, pues acuérdense del 3DS o del DS, ¿no? O sea, como que, pero bueno, solo si les sirve de algo. Pero pues tengo muchos más. Tengo el KIR 2DL, tengo el KIR 3DL y así, ¿no? Hay un chorro de familias. De nuevo, volvemos al mismo punto. Tengo una familia. La mayoría de los integrantes de esa familia va a ser de tipo inhibidor. Solamente voy a tener una excepción o dos excepciones, que son los DS. Entonces, KIR 2DS y KIR 3DS son de tipo activador. Entonces, ya con estos tienen su tablita que tienen que acordarse. Hay tres familias de receptores de NKs, los NKP, los NKG y los KIR. Si yo me aprendo que todos los NKP, todos los NKG son activadores y que todos los KIR son inhibidores, ya voy de gane. ¿Qué me falta? Aprenderme la excepción. Aprenderme que el KIR 2DS y el KIR 3DS son activadores y que el NKG2A es inhibitor. Y con eso acabamos los receptores. Todos estos receptores que van a reconocer moléculas del MHC de clase 1. Entonces, generalmente van a reconocer HLA-B, o van a reconocer HLA-E, o van a reconocer MIC-A o MIC-B, o reconocen moléculas de HLA-C. O sea, al final reconocen MHC de tipo 1 y listo. Entonces, el reconocimiento del MHC de clase 1, ¿qué va a hacer? O que yo me active o que yo me inhiba. El equilibrio de estas respuestas va a permitir que haga o que no haga citotoxicidad. Y entonces, eso es el reconocimiento de citotoxicidad. ¿Hasta aquí alguna duda? Va. Entonces, como tenemos que entender ahora
Ya sé qué señales necesita mi linfocito NK para matar. Ahora tengo que entender cómo mata. Recuérdense, la citotoxicidad es la toxicidad mediante citólisis, o sea, muerte. Entonces, ¿cómo van a matar estas células NK? La forma que matan es de dos tipos. Una citotoxicidad mediada por gránulos y una citotoxicidad mediada por receptor. Es más sencillo de lo que parece. Lo repasan de nuevo en CD8, pero pues quedémonos con esta idea muy general por ahora. Y ya cuando hablemos de citotoxicidad CD8, tal vez lo retomemos aquellos que se queden en segundo bloque. Los que no, no es tan importante que aprendan mucho de esto. ¿Qué es lo que hacen las NKs para poder matar? Primer proceso. Dentro de los gránulos, que son poquitos, los que tienen las NK, hay 3 enzimas. Si alguien se las sabe, póngalas en el chat. Si no, pues yo ahorita se las saco. Entonces, las 3 enzimas que hay en los gránulos de las NK son las perforinas, bueno, las granzimas, las perforinas y la serglicina. ¿Para qué me sirve cada uno de ellos? La serglicina inhibe la activación, ¿no? Permite que no estén activas todo el tiempo. Entonces, mientras la serglicina esté presente en la vesícula o en el gránulo, perforina y granzima están inactivas. Cuando el gránulo se libera, que es la señal enviada por los receptores, libera los gránulos, se libera el gránulo y entonces ya no hay serglicina, entonces la perforina y la granzima pueden actuar. ¿Cómo actúa? La perforina, pues su nombre lo dice, genera perforaciones. Esas perforaciones las llamamos poro. Y el poro me sirve para lisis osmótica. Es decir, lo que hace una bala con nosotros. Si entra una bala a mi cuerpo, pues esa bala lo que hace es que el aire se pueda meter por ese orificio. Entonces yo me lleno de aire y me desestabilizo, ¿no? Normalmente morimos por la pérdida de sangre. Pero la célula, imagínense que tiene un ambiente rico de sodio, pobre en potasio, y ustedes le hacen un hueco a su membrana, lo que va a hacer esa célula es empezar a meter sodio, y el sodio jala agua, y el agua hace que la célula explote. Ese es el principio general de la osmosis. Entonces, la muerte celular por ósmosis está secundario a que yo cree un poro en la membrana. Eso lo hace la perforina. La granzima va a inducir apoptosis. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Mediante qué caspasas? ¿Qué tipo de apoptosis? Solo quédense ahorita con la idea de que es una apoptosis intrínseca. Y ya, ¿cómo se mueren las células? Se van a apoptosis. ¿Cuál fue la señal? La granzima. Entonces, la citotoxicidad mediada por gránulos está llevada a cabo por la perforina que hace una lisis osmótica y por la granzima que induce cascadas de apoptosis intrínsecas. Con eso están del otro lado. ¿Cuál es la vía mediada por receptor? La mayoría de las NKs o la mayoría de las células citotóxicas tienen en su estructura la presencia de una proteína llamada Fas ligando. Este Fas ligando, imaginemos que este es mi NK, el Fas ligando está expresado en la superficie. Cuando yo tengo una célula, la célula que ustedes quieran, esa célula para, digamos que para interactuar con una NK, expresa un receptor, bueno, una molécula ligando que se llama Fas. Lo único importante aquí es que Fas está acoplado a estos cuadritos que se les llama FAT, dominios intracitoplasmáticos de muerte celular.
Esto, lo único que quiero que quede claro de esta parte es que la interacción de Fas ligando con Fas activa los dominios de muerte celular y eso nos lleva a una apoptosis extrínseca. Algún día veremos qué es esto de apoptosis extrínseca, no se preocupen, no es importante para el primer bloque, pero entonces, ¿cómo mata mi NK a una célula? Por 3 procesos. Puede hacer apoptosis intrínseca, puede ser apoptosis extrínseca o puede hacer perforación y generar lisis osmótica. Entonces, esos son los 3 principales mecanismos de citotoxicidad que tienen las NK y es cómo se encargan de matar células que no expresen MHC de clase 1. Y listo. Con eso acabamos citotoxicidad. ¿Dudas? Es un tema chiquito, la verdad es que está sencillito. Bueno, espero que... Son muchas moléculas que tienen que ir conociendo, pero más o menos que las vayan... ¿Qué es lo importante de citotoxicidad? Los tipos de receptores y los procesos de muerte celular. Con que tengan eso es un buen inicio para entender citotoxicidad. Va. Entonces, con eso acabamos, pues ya casi primer bloque. Nada más para lograr acabar por completo primer bloque. Nos falta verde. Complemento. ¿Están bien o quieren 5 minutos? Pongan una manita arriba si están bien. Pongan una manita abajo si quieren descanso. Si no participan es que ya no están, pero bueno. Eso, va, perfecto. Y mientras, no sé si Brian tiene duda o era error de manita. Creo que No, todo bien. era error de manita. Perfecto. Entonces, vámonos, ahorita avanzamos en una vía y ya luego damos descanso para que no se me sature. Rápidamente. Complemento. ¿Qué es el complemento? Inmunológicamente, podemos decir que es la respuesta humoral del sistema innato. Ok, muchas N's ahí. Ahora, ¿eso qué representa? Si ustedes se acuerdan, cuando vimos los componentes humorales, quedamos que eran proteínas que estaban libres, pues, en la sangre o en la circulación. Entonces, lo que yo tengo que entender es cómo logro que esos componentes libres que tengo puedan generar una respuesta eficiente. Primero que nada, o lo primero que tenemos que entender es que el complemento se rige mediante vías de activación. Hay o suele existir una relación directa entre cuál es el desencadenante y cómo se inicia una vía. Entonces, cuando hablemos de las vías de activación del complemento, nos tienen que quedar claras algunas cosas. Cosa número 1, ¿cómo inicio? Bueno, vamos a ponerle al inicio, cosa número 2. Cosa número 1,
los componentes, es decir, quiénes son los participantes, qué moléculas intervienen en esa vía. Y el componente número 3 va a ser per se qué pasos de cascada sigue la vía. Entonces, yo tengo que conocer, 1, quién forma parte de esa vía, 2, cómo inicia esa vía, y 3, el proceso que sigue esa vía. Ese es el plan. Déjenme responder un mensajito y ya. Bueno, entonces, ¿cómo se llaman las 3 vías de activación que me interesa que conozcamos? La primera se va a llamar vía clásica. El orden no determina la importancia, generalmente determina la forma en que se fueron descubriendo. Entonces, tengo una vía clásica, tengo una vía de las lectinas, tengo una vía alterna o alternativa, y tengo una vía común. Y con eso podemos empezar. Entonces, aquí nos dejan poner un cuadrito para que no sea tan complicado. Va. Vía número 1, la vía clásica. ¿Qué componentes tenemos nosotros en la vía clásica? Los componentes iniciales van a ser desde C1 hasta C5. Y ya, son los únicos componentes que necesito que nosotros conozcamos para la vía clásica. ¿Qué es cada uno? Ok, ahí sí se empieza a complicar esto. Cada uno de estos elementos, por ejemplo, vamos a ver C2. C2 es una proteína con 2 subunidades o con varias subunidades, solo nos interesan 2. Para entender el tema, yo lo pongo esquemáticamente como cuadraditos, pero no son cuadraditos, son proteínas con modelos tridimensionales. Entonces, C2 es un cuadradito, y el cuadradito de C2 lo voy a dividir en 2 componentes, un componente chiquito y un componente grande. Al componente, bueno, C2 no es el mejor ejemplo, pero vamos a poner también a C4. Entonces, C4 tiene un componente chiquito, y como el componente es chiquito, le voy a poner la letra A. C4 tiene un componente grandote, y como es un componente grandote, le voy a poner la letra B. ¿Por qué digo que C2 no era el mejor ejemplo? Porque C2 es mi única excepción a ello. ¿Y por qué? Porque el componente chiquito es C2B y el componente grandote es C2A. No cambia mucho lo que va a ocurrir, pero nada más para que lo entendamos así. Y hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Nadie se me perdió hasta este momento. Bueno, espero que nadie se me haya perdido. Ahora, todas las moléculas C3, C5 va a ser el mismo proceso, un componente grande y un componente chico. Primer regla de la vía del complemento. La primera regla de la vía del complemento es decirles, es una cascada. Y como una cascada, lo que va a estar ocurriendo es que el proceso número 1 permite que ocurra el proceso número 2 y así se va hacia abajo. Entonces, todo proceso que veamos está antecedido por una reacción. Y entonces, para entender los componentes de la vía clásica, nos falta hablar de uno que es el más extraño de ellos, que es C1.
C1 tiene 3 partes o tiene 3 dominios, por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles van a ser estos 3? C1Q, C1S y C1R. Y los vamos a dividir solamente, bueno, los vamos a dibujar para ver si con eso queda un poquito más claro. El componente C1 piensen que esto es tridimensional, ¿eh? Con mucha imaginación. Componente C1 parece una sombrillita. Entonces, son los ganchitos y el tronco. Entonces, esta sombrilla realmente lo que reconoce son sus cabezas. Entonces, cuando su cabeza se pega a la estructura que busca, es que inicia la cascada de activación. Ahora, ¿cómo vamos a lograr eso? Cuando C1, que es mi molécula más grande, C1Q, reconoce algo en sus patitas, es el momento en el que inicia la vía. ¿Y qué implica que inicie la vía? Este C1S, este C1R. No es tan así. O sea, yo se los digo así para que les quede más claro. Cada uno de ellos va a romper a una subunidad del complemento siguiente. Esto es un poco raro, ¿no? Entonces, C1Q reconoció. Y una vez que C1Q reconoció, va a activar a C1S y a C1R. ¿Para qué los va a activar? Para que cada uno de ellos funcione como una enzima. Una enzima que rompa la siguiente subunidad. La realidad es que C1S corta C1R y C1R es el que cinde las cosas. No nos vamos a meter en esos detalles puntuales. Solamente quedamos con la idea de que las subunidades de C1S y C1R permiten la ruptura de C2 y de C4. Entonces, ¿en qué van a romper mi vía? Pues en estos fragmentos. Vámonos a detener ahí un poquito. La vía clásica, como componentes, tiene a la molécula de C1, que tiene 3 subunidades. A la molécula de C2, que tiene 2 subunidades. A la molécula de C3, que tiene 2 subunidades. A la molécula de C4, que tiene 2 subunidades. Y a la molécula de C5, que tiene 2 subunidades. Y ya, ¿no? Entonces, estos son mis componentes. Ahora, el inicio de la vía está determinado por el reconocimiento de C1Q de algo. ¿Alguien recordará qué puede reconocer C1Q? IgG. Bien, moléculas de anticuerpos. ¿Qué moléculas? Bueno, se dice que el inicio de la vía clásica es mediante el reconocimiento de un antígeno reconocido por un anticuerpo. Entonces, que hay una respuesta antígeno-anticuerpo. El anticuerpo que puede activar la vía clásica o puede ser IgG o puede ser IgM. Y si ustedes se acuerdan, cuando vieron complementos no sabían que hablaban de estas cosas. Ahora ya queda un poco más claro, ya saben que son isotipos y que estos isotipos tienen una formación o una conformación diferente y que se agregan en sangre de forma diferente. La IgG está en forma monomérica y entonces yo necesito 2 que reconozca su región FC. Ya deberían saber cuál es la región FC, si no, no se preocupen, la vemos en la siguiente sesión. Pero lo que yo estoy reconociendo es anticuerpo número 1, anticuerpo número 2, y eso permite que C1Q se active. Y ya. Ahora, puede ser que yo tenga mi molécula de IgM. Esta en la virtualidad es un poquito más difícil de explicar. Pero bueno,
Primer punto, la IgM está hecho por 5 anticuerpos unidos por una cadena J. Estos anticuerpos implican que todas sus patitas están pegadas aquí en medio. Entonces, la única forma de que yo pueda reconocer la región FC es que de tener sus 5 deditos así, que es plano, se cambien en forma de grapa. ¿Qué implica la conformación en grapa? Si su mano está así, yo cuando tenga C1Q no puedo reconocer nada, o sea, no puedo activarme. Pero cuando estas reconocen un antígeno, se pliegan y entonces C1Q ya puede llegar y reconocer sus regiones FC. Esto es más o menos cómo funciona. No es tan representativo, solo es como para que lo entiendan. Pero bueno, esto nos dice que para activar la vía clásica del complemento, tengo dos opciones. Opción número 1, que C1Q reconozca a dos IgGs. Sencillo. Opción número 2, que C1Q reconozca a una IgM y esta IgM está en conformación de grapa. Es decir, de su forma lineal ya está en grapa. Que la IgM esté en grapa indica que una reacción antígeno-anticuerpo. Que haya dos IgG juntas implica que haya una reacción antígeno-anticuerpo. Y entonces por eso se dice que la vía clásica depende de la unión antígeno-anticuerpo. Ahora, nada más por fines de aprendizaje múltiple, hay un tercer proceso que puede activar C1Q y es que C1Q reconozca a unas moléculas que se llaman pentraxinas. Y listo, con eso ya la hicimos. Resumen, la vía clásica del complemento se puede activar mediante la unión a dos IgGs, mediante la unión a una IgM o mediante la unión a una pentraxina. Cualquiera de estos va a permitir que C1Q se active. Cuando C1Q se activa, el paso 2 de la cascada, vamos a empezar a ver la vía. Entonces, C1Q, paso número 1, reconoce al anticuerpo. Paso número 2, activa a C1R y activa a C1S. C1S y C1S y C1R activadas son proteínas líticas, es decir, pueden romper proteínas. Y la cascada consiste en que cuando me activo, rompo. Cuando me activo, rompo. Cuando me activo, rompo. Entonces, ¿qué va a romper C1S y C1R? Rompe a C2, rompe a C4. Y entonces, los fragmentos que yo utilizo casi siempre van a ser los fragmentos grandes. Entonces, este fragmento grande de aquí lo voy a utilizar. Este fragmento grande de aquí lo voy a utilizar. Y en ese momento, déjenme mover esto de aquí. Yo agarro al fragmento grande, que como quedamos que se llamaba, C4b, agarro al fragmento grande, que como quedamos que se llamaba, C2a. Estos dos fragmentos forman a lo que se conoce como C4b 2a. Generalmente le ponemos una línea encima. ¿Qué implica una línea? Que es bueno, esa línea implica que es una enzima. ¿Para qué me interesa saber que la unión de C4b2a es una enzima? Porque esa enzima se encarga de convertir y entonces recibe el nombre de una convertasa. ¿A qué convierte esta convertasa? Esta convertasa convierte a una molécula que se conoce como C3.
Y entonces entra al escenario C3. C3, quedamos que como cualquier otra parte del complemento, tiene dos fragmentos. Fragmento grande y un fragmento chiquito. Le damos nombre. A los fragmentos chiquitos les llamamos A. A los fragmentos grandes les llamamos B. ¿Qué fragmento utilizamos? Casi siempre, bueno, siempre utilizamos a los fragmentos grandes. Entonces yo agarro este fragmento grande y me lo llevo para acá. Y entonces, ahora yo tengo C4B, C2A, C3B, formando una nueva enzima, formada por C4B, 2A, 3B. Todo esto es una enzima y a toda esta le llamamos convertasa de C5. La convertasa de C5, ¿qué creen que haga? Va a convertir a una nueva molécula llamada C5, que tiene un fragmento grande y que tiene un fragmento chiquito. Al fragmento grande le llamo C5A, al fragmento chiquito le llamo C5A, al fragmento grande le llamo C5B, y entonces yo logré formar a C5B. C5B va a venirse y se va a pegar a mi membrana de lo que quiera que yo estoy reconociendo o que esté induciendo la activación. Por ejemplo, si aquí yo tenía mis anticuerpos, esto es lo que yo estoy señalizando. Entonces, este C5B se va a venir y se va a pegar aquí. Muy lo mismo, pero rápido. Y ahorita me dicen si hay dudas. La vía clásica del complemento está compuesta de C1 a C5. La iniciación está mediada por anticuerpos. Puede ser IgG o puede ser IgM. ¿Cómo se activa la vía clásica? La unión antígeno-anticuerpo permite que los sitios Fc de los anticuerpos queden habilitados para el reconocimiento por C1Q. Cuando C1Q los reconoce, permite la activación de C1S y de C1R. C1S y C1R son proteínas líticas y como proteínas líticas van a cortar a fragmentos del complemento. ¿Qué fragmentos del complemento? A la molécula de C2 y a la molécula de C4, permitiendo utilizar sus fragmentos grandes de este rompimiento para que funcionen como enzima. Estos fragmentos grandes al unirse forman una convertasa C3 formada por C4B2A. Esta convertasa convierte a C3 en dos fragmentos. Entonces, esta convertasa lo que va a hacer es permitir la ruptura de esta unidad que es C3. Entonces, esta C3 se va a romper. Se rompe en C3A, C3B y quedamos que los fragmentos grandes los utilizo para la siguiente parte de la vía. Entonces, ahora tengo el fragmento grande de C4, el fragmento grande de C2, el fragmento grande de 3 y formo C4B2A3B, que la conocemos vulgarmente como convertasa de C5. La convertasa de C5 tiene la capacidad de convertir a la molécula de C5. ¿Cómo la va a convertir? De igual forma que lo anterior. Va a romper un fragmento chiquito y un fragmento grandote. El fragmento chiquito, que es C5A, queda libre y el fragmento grande lo utilizo en la vía. Ese fragmento grande es el que se pega a la membrana y el que permite el inicio de la vía común, que después lo vemos. Entonces C5B va a permitir el inicio de la vía común. Y hasta aquí. ¿Dudas? No, doctor. Perfecto. Entonces, 6:45, iniciamos la siguiente parte de la clase para que se despejen, tomen aire, tomen un chocolatito y seguimos. Si hay dudas en estos 5 minutos, pónganlas en el chat y ahorita las leo y las resuelvo.
Bien, entonces, vía clásica ya quedó. Ahora sí no veo dudas, entonces avanzo. Las otras vías son más sencillas, porque es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver. Vía de las lectinas. La vía de las lectinas, en sus componentes, tiene C2 a C5, y entonces lo único que le falta es a C1. Entonces, como no tiene C1, no tiene las 3 subunidades, y entonces las busca suplir. ¿Cómo la suple la vía de las lectinas? C1Q la suple con una cosa llamada MBL. C1S la suple con una cosa llamada MASP1. Y C1R la suple con una cosa llamada MASP2. Y listo. Entonces, ¿cómo son estas estructuras? MBL es así, MASP es así, MASP es así. Y entonces, si nosotros agarramos esta estructura y la comparamos con esta de acá, nos damos cuenta que son muy similares. A eso se les llama homólogo funcional. Hace lo mismo, pero tiene una estructura diferente. A eso se le llama homólogo funcional. Entonces, ¿qué va a hacer este homólogo funcional? Pues va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir exactamente lo mismo? Que si yo agarro, perdón, esto de aquí, lo copio y lo pego aquí, veré que la vía es igualita. ¿Qué implica eso? MBL reconoce. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿qué reconoce? Y lo que va a reconocer la MBL son azúcares. Entonces, la unión de MBL con un azúcar es una lectina de una manosa. Entonces, normalmente el azúcar que voy a reconocer es una manosa. Entonces, la unión de MBL a una manosa inicia la vía de las lectinas. Una vez que la vía de las lectinas está activada, MAPS1 y MAPS2 cortan a C2 a C4. Fragmento grande, un fragmento chico. Los fragmentos grandes se utilizan y me queda una cosa llamada convertase C3 formada por C4B2A que corta a C3. Cortamos a C3, utilizamos el fragmento grande y me queda C4B2A3B, que es la convertase C5, que va a cortar a C5, genera un fragmento grande que es C5B, y este fragmento grande se va a ir y va a formar la vía común. Entonces, si nos dimos cuenta, es exactamente lo mismo. Entonces, no es necesario ponerlo, solamente era para la explicación. Nosotros podemos, se va a borrar, denme un segundo. Eliminar todo esto. Y no pasa absolutamente nada. ¿No? Entonces, lo único que tenemos que poner es que perdón, quedó muy feo. MAPS1 y MAPS2 van a venir y van a cortar a C2 y a C4. Y entonces todo el resto de las vías, tanto clásica como de las lectinas, es exactamente la misma. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces cuando queremos recordar un concepto, lo necesario es decir, ¿de dónde viene? Entonces, si yo digo, ¿cuál es la convertasa de C3? Para mí es importante que ustedes recuerden que hay vías de convertasa de C3 que son compartidas, como en la vía clásica y la vía de las lectinas,
y convertasas de C3 que no son tan compartidas. Ujú. Entonces, denme un segundito y regreso, perdón. Que vía clásica, vía de las lectinas es igual, las convertasas son compartidas, convertasa C3 tanto de vía clásica como de las lectinas, va a estar formada o va a estar hecha por C4B2A, la convertasa C5 tanto de la vía clásica como de la vía de las lectinas va a estar formada por C4B2A3B. ¿Dudas hasta este momento? No. Perfecto. Y bueno, entonces, la vía de activación es la misma y es compartida. Entonces, vámonos con la última vía, la vía alterna. La vía alterna está formada por C3, C5, bueno, no, este son I, C3 y C5, y unas cosas que se llaman factores. Los factores que me interesan son el factor B, se abrevia como FB, y el factor D, que se abrevia como FD. Y listo, con eso ya estamos hechos. Son todos los factores, son todo lo que necesitamos utilizar. Número 2. ¿Cómo inicia la vía alterna? Inicia por hidrólisis espontánea. Es un proceso un poco más complicado, pero lo único que les puedo decir es, yo tengo una molécula de C3 y si de repente esta molécula de C3 le llega a caer agüita, esta molécula se va a romper. ¿En qué se va a romper? En un fragmento grande y en un fragmento chiquito. Y ya, eso es todo lo que ocurre. Eso es el inicio de la vía alternativa del complemento. Y entonces, ¿qué tenemos que ver ahora? ¿Cómo ocurre esta vía? Esta molécula de C3B, para que pueda actuar, tiene que venir el factor B y tenemos que romperlo con el factor D. Entonces, el factor D rompe al factor B en un BB y en un BA. Un fragmento grande y un fragmento chiquito. ¿Con cuál me quedo? Con el fragmento grande. Entonces yo voy a pegar aquí a BB. Esto me permite formar un homólogo funcional, que es la convertasa de C3 de la vía alternativa, que está formado por C3B, por BB, y estos tienen un complejo enzimático. Ya vimos, las convertasas de C3, ¿de qué se encargan? La convertasa de C3 se encarga de traer un fragmento de C3 y romperlo. Yo voy a utilizar este fragmento y le voy a pegar mi nuevo fragmento. Entonces, lo que estoy haciendo es formar una nueva vía de activación, formada por C3B, BB, 3B, y todo esto es mi convertasa de C5. ¿Qué va a hacer la convertasa de C5? Va a romper el C5 en un fragmento grande y en un fragmento chiquito. ¿Y qué vamos a hacer con estos fragmentos grandes? Lo llevamos a la vía común. Oiga, profe, ¿Sí? ¿me podría repetir, por favor, desde la convertasa 3? Es que,
o sea, se le llama igual o sea, igual que en la vía clásica, aunque sean diferentes, pues. Justo. El término convertasa es la función que tiene. ¿Qué están haciendo? Tanto esta de aquí como esta de acá, ambas me están permitiendo, lo voy a hacer grande a ver si se ve, convertir una molécula de C3 en 2. Entonces, esa es la función. Y por eso son homólogos funcionales y reciben el mismo nombre. Ambas son convertasas de C3. Pero en la estructura, nosotros sabemos que la vía clásica y la vía de las lectinas comparten esta estructura y la vía alternativa tiene esta estructura. Y entonces yo tengo dos estructuras diferentes que me sirven para lo mismo. Y entonces eso hace que sean muy preguntables, ¿no? La convertasa S3 de una vía o la convertasa S3 de otra vía. ¿Por qué? Porque eso me permite determinar quién fue el que inició el proceso. De este lado pudo ser un azúcar o pudo ser un anticuerpo. De este lado pudo ser una molécula de agua. Ahora, si nosotros entendemos que las convertasas sirven para lo mismo, pues nos podemos regresar a decir, esta convertasa de C3, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para romper a C3. ¿Y romper a C3 en qué? En C3B y en C3A. C3B es el fragmento grande y entonces es el que yo utilizo para formar la siguiente convertasa. Si nos damos cuenta, esta convertasa vuelve a tener lo mismo. Tiene el mismo nombre, tiene la misma función y lo único que cambia es la estructura, teniendo una estructura de vía clásica y de vía lectina y una estructura de vía alternativa. Entonces sí, las convertasas se llaman igual y hacen lo mismo. Lo diferente es estructuralmente cómo están conformadas. Y la única diferencia entre la vía alternativa y las demás. Pero no sé si con eso quedó más claro, Maripaz. Sí, profe. Oiga, y otra duda, o sea, ve que, o sea, o sea, ¿de dónde salió ese C3B? O sea, porque ahí donde está el 3 pues. No, T, ajá. y T. Este de aquí. No. El segundo que Ah, este. redondeó. Ajá. O sea, vino y ya. No, acuérdense. Esto, tal vez eso me falta. ¿Dónde está ocurriendo? En la sangre. Entonces, tú en la sangre tienes una cantidad inmensa de estas cosas, porque son proteínas solubles. Entonces, en el momento que la sangre de repente ocurre este proceso de hidrólisis, tú puedes iniciar la vía. ¿Qué determina que inicie o que no inicie? Que se corte el factor B. No vemos esto, pero depende del estímulo que tenga el factor D para cortar al factor B, lo que determina que la vía sea funcional o no. Normalmente el estímulo que va a activar a factor D va a ser el microorganismo o la infección o la activación inmune, ¿no? Pero son cosas que no son tan relevantes en este momento. Entonces, si tú no tienes al factor B, no puedes formar a la convertasa. Entonces, ese va a ser tu punto determinante si ocurre o no ocurre. Y justo ahí hay una proteína que sí es importante, que lo que hace es darle estabilidad a esta convertasa. ¿Alguien sabrá cómo se llama? ¿Que nos los quiera compartir? Bueno, se le llama properdina. Entonces, todas estas proteínas vienen directamente en la sangre. Entonces, con que se active una, se activa el resto y tiene material infinito para seguir haciendo esto mismo. De hecho, no es como que lo platiquemos mucho. Las convertasas de C3 suelen cortar hasta 100 fragmentos. Es decir, va a ocurrir 100 veces
este proceso de romper a C3. De esos 100 procesos, 99 C3B quedan libres y uno se utiliza para la nueva convertasa. Entonces, realmente este proceso ocurre muchas veces. Va pasando un C3 en sangre, la convertasa lo agarra y lo rompe, lo agarra y lo rompe, lo agarra y lo rompe. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Normalmente, de esas 100 cortes que realiza, uno de ellos logra adherirse a la convertasa y entonces ya no corta C3. Ahora lo que empiezas a cortar es C5, que también va libre en el suero. Entonces de ahí vienen las moléculas de complemento. Vienen de la sangre. Ok, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? La properdina es un regulador positivo y la properdina lo que estabiliza es a la convertasa de C3 de la vía alternativa. Entonces, nada más como para fines de que lo anoten. La properdina es el regulador positivo que estabiliza a la convertasa de C3 de la vía alternativa, es decir, a C3B y BB. Y con eso ya tenemos mis 3 vías de activación iniciales. Para acabar esta sesión, vía común. Ah, sí, Andrea. Profe, me revolvió un poquito. O Sí, sea, para hacer la convertasa de C5 se necesitan dos fragmentos de C3B, uno que salió de hidrólisis espontánea y uno que salió ya de la convertasa de C3. sí. Ok, gracias. Estás muy bien, no estás tan confundida. Entonces, sí, hay justo. Entonces, esta C3, por eso es el protagonista. Ocupo un fragmentito para este y luego las demás que van pasando ocupo otro fragmentito para esto. Y entonces por eso se llama C3BB, bueno, C3B, BB, 3B, porque al final del día yo estoy utilizando dos fragmentos igualitos en la estructura de la convertasa S3. Bien. ¿Está quedando claro? ¿Les está sirviendo? A lo mejor yo estoy hablando. Sí, profe, gracias. Ok, ok. Confiaré en Maripaz. Va, vía común. Logramos en las 3 vías tener algo en común. La formación de una convertasa S5 que rompiera a C5 y generara un fragmento grande y un fragmento chiquito. El fragmento grande, que es el que voy a utilizar, que es C5B, tanto de aquí como de aquí, ambos fragmentos se van a pegar a la membrana de la molécula o de la célula que yo quiero marcar. Y ahí empieza la vía común. De hecho, la vía común podríamos decir que inicia en la formación de las convertasas de C5. Entonces, cuando se forma la convertasa S5, iniciamos las vías comunes. Pero bueno, ¿quién forma los componentes que yo debo conocer en la vía común? Lo forma C5B, que fue el fragmento que conseguimos, y de C6 a C9. Muy bonito. 2. ¿Cómo inicia la vía común? Pues por la acción de la convertasa de C5. Ahora, nada más con fin de repaso, pueden ponerlo en el chat para ver si se acuerdan, pero ¿cuáles son las convertasas de C5? Tengo dos convertasas de C5. Una primera convertasa de C5 que es hecha de la vía clásica y es hecha de la vía de las lectinas, y otra convertasa de C5 que está hecha por la vía alternativa. Ustedes tienen que saberse el nombre de esas convertasas. Entonces, la convertasa de la vía clásica y de la vía de las lectinas está hecha por C4B, C2A y C3B, como Yasmín nos dice muy bien, ¿no?
la convertasa de la vía alternativa, ¿cómo está conformada? Bueno, por C3B, por el factor B, que va a ser BB, y por 3B. Y entonces es justo, como Carlos nos dice, estas son mis dos convertasas de C5. ¿Para qué me sirven las convertasas de C5? Para cortar a C5. Y entonces lo primero que voy a tener en estas vías es mi fragmento de C5B, resultado del corte que hizo la convertasa de C5. Y a partir de ahí se vuelve muy sencillo, porque ya no hay que cortar nada. ¿A qué me refiero con eso? Ahora, llega C6, llega C7, llega C8, y al final del día llega un número considerable de moléculas de C9 que se le conoce como poli C9. Entonces, si se dieron cuenta, pues llegó C6, llegó C7, llegó C8 y llegó C9. Entonces, estas moléculas se pegaron. Detalles chiquititos que podrían interesar. Vean el grosor que tiene la membrana de una célula. Estas moléculas, con su proceso de unión, lo que buscan es atravesar esa membrana. Entonces, C5 se une a la membrana. C6 reconoce la unión de C5. C7 es la primera molécula que, si se dan cuenta, perforó la membrana. Pero esa perforación es una perforación chiquita. Entonces, C7 es la primera que perfora la membrana, pero C8 es la primera que atraviesa la membrana. Entonces, atravieso la membrana y C9, pues obviamente ya la membrana está atravesada y yo puedo formar un poro. Ese poro tiene una entrada y tiene una salida. Es un modelo tridimensional. ¿Para qué quiero formar poros? Los poros me permiten generar una lisis osmótica de la cual ya les hablé, ¿no? La destrucción por modificación de osmolaridades. Algo representativo de esto es que a todo en conjunto se le llama complejo de ataque a membrana, que es el MAC. El MAC está conformado por C5B, C6, C7, C8 y C9. Entonces, esa es la estructura que forma el complejo de ataque a membrana que permite una lisis osmótica. Y esa es la función del complemento. ¿Va? Entonces, si se dieron cuenta, este ya fue muy fácil. Solo llega C5, C6, C7, C8. 7 perfora, 8 atraviesa, 9 forma el poro. Acabamos. Esas son las 3 vías de complemento. Ahora, a mí me quedan unos 15 minutitos de tiempo. No sé si me dé tiempo de acabar, lo voy a intentar. Pero antes de ver regulación, que es algo que sí no nos va a dar tiempo de revisar pues, ni receptores, bueno, lo checamos en un ratito en otra ocasión, pero lo que sí quiero es integrar al sistema inmune innato. Permitir que gracias a este entendimiento de los procesos podamos generar una respuesta compleja. ¿Va? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo vi 3 procesos. Ahí, perdón. Aquí. Los 3 procesos inmunes
del sistema innato, bueno, vimos 4 procesos. Los 4 procesos inmunes del sistema innato eran inflamación, fagocitosis, complemento y citotoxicidad. ¿Quiénes hacían estos procesos? Bueno, quitamos antes de células, el sistema innato. ¿Cómo hacen estos procesos? Pues necesitamos reconocer. Y quedamos que el reconocimiento innato estaba mediado por patrones que eran reconocidos por receptores de reconocimiento de patrones. El reconocimiento de un patrón lo que genera es una actividad celular. Y la actividad celular van a ser estas funciones. Ahora, ¿cómo se engloba todo esto? Yo podría decir desde cualquier punto cómo lo englobo con lo demás, pero yo decidí utilizar complemento. ¿Por qué? Porque vamos a ver que todas estas moléculas que se están generando por la activación del complemento me sirven. ¿Se acuerdan que yo les decía? Hay un fragmento grande y hay un fragmento chiquito. Y vimos la utilidad de los fragmentos grandes. Nos daremos cuenta de que no solamente los fragmentos grandes nos sirven, también a los fragmentos chiquitos les damos utilidad. ¿Cómo? Bueno, C5, bueno, no, perdón. Los fragmentos chiquitos quedamos que son las letras A. Y entonces, pues las A's que estuvimos formando, pues C4A, C3A, C5A. Esas A las conocemos como anafilotoxinas. Entonces, la anafilotoxina que aprendimos son 3A, C4A, C5A. Las anafilotoxinas logran en el cuerpo activar al endotelio. Y ya vimos que la activación del endotelio se traduce en inflamación. Entonces, que yo logre activar al complemento, indirectamente va a generar una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria, ya quedamos, recluta células. Entonces, yo estoy logrando activar al complemento y reclutar células. Todo muy bonito. Ahora, el segundo paso es, yo tenía 100 cortes. Y de esos generé 99 moléculas de C3b. 99 moléculas que no me sirvieron para las convertasas. ¿Qué hago con todas esas moléculas? Bueno, formo algo llamado opsoninas. Tanto C3b como C5b van a ser opsoninas. Y si ustedes recuerdan, cuando vimos fagocitosis, yo tenía receptores opsónicos, receptores que reconocían a estas opsoninas. ¿Qué opsoninas estoy reconociendo? C5b y C3b. ¿Cómo las reconozco? Mediante receptores del complemento. Y una opsonina, quedamos que era una molécula que hacía más apetecible a la célula. Y entonces, a grandes rasgos, esto está induciendo procesos de fagocitosis. Entonces, a través del complemento, yo estoy inflamando al cuerpo, estoy induciendo la fagocitosis y estoy destruyendo células mediante el complejo de ataque a membrana. Todo eso es la respuesta innata. Y para que la respuesta innata ocurra,
normalmente tengo que reconocer patrones. Y justo aquí entra la lectina de unión amanosa. Si yo me regreso a nuestras clases que vimos, nunca la vimos. Aquí está. Vemos que la mayoría de las proteínas de reconocimiento soluble, su función era activar al complemento. ¿Y cómo activamos al complemento? Porque la lectina de unión amanosa es una colectina. Eso quiere decir que es un receptor de reconocimiento de patrones de tipo soluble. Y entonces eso cierra un poquito que mi cuerpo de manera normal va a reconocer. El reconocimiento permite un proceso y el proceso permite una contención o una eliminación del estímulo. El sistema inmune busca mantener la homeostasis. Los microorganismos rompen la homeostasis. Entonces, casi siempre mi sistema inmune innato tiene que buscar una forma de romper o de eliminar a esos microorganismos. ¿Qué formas tiene? Reclutando células. Esas células tienen mecanismos de destrucción y el proceso inflamatorio, ¿qué era lo que hacía? Voy a estar regresándome mucho, perdón. Aquí, en este primer paso, en estas moléculas inflamatorias, quedamos lo que estaba haciendo es aumentar la permeabilidad. ¿Qué permitía el aumento de la permeabilidad? El reclutamiento celular, pero más importante para lo que estamos viendo, la salida de moléculas solubles. ¿Cuáles son esas moléculas solubles que se salen en la inflamación? El complemento y los anticuerpos. Y entonces, si yo tengo un estímulo dañino, ahora, gracias al proceso de activación generalizado, yo estoy atrayendo células y estoy activando complemento. El complemento me va a servir para favorecer la inflamación, para ayudar a la fagocitosis y para matar por lisis. Entonces, cualquier microorganismo que me esté atacando va a ser marcado, va a reclutar células y va a ser destruido mediante la lisis por complemento. Y poco a poco voy a tener más sistema inmune que microorganismo, permitiendo que el sistema inmune gane la batalla contra los microorganismos. A la par de que estoy intentando ganar esa batalla, hay células especializadas como son los macrófagos y las células dendríticas que a la par que se está destruyendo van a empezar a obtener fragmentos para llevárselos y platicárselos al sistema adaptativo. Entonces, justo esta es la función del sistema innato. Contención, destrucción inicial y a la par de que hace todo ello, inducir la activación adaptativa. Entonces, eso me permite entender cómo el sistema inmune innato logra, quiere o procura mantener la homeostasis con sus limitaciones. ¿Cuáles eran las limitaciones de la respuesta innata? Las limitaciones de la respuesta innata estaban dadas directamente por sus características generales. Es poco específica, por eso solo reconoce patrones. Es limitada en su diversidad porque solamente tiene un número determinado de receptores o de PRRs. La especialización depende de qué célula se activa, si es un neutrófilo, si es un eosinófilo, si es un macrófago.
La falta de reactividad alopropia se da gracias a que los únicos PRR que puede reconocer no están en mamíferos y la autorregulación se da por un proceso que no vemos en este momento y lo veremos hasta tolerancia. Todo eso me permite decir, el sistema innato realmente me está permitiendo que el 97% de las cosas que lleguen a mi cuerpo sean resueltas sin la participación adaptativa. Es funcional. ¿Cómo funciona? Mediante 4 procesos: inflamación, fagocitosis, citotoxicidad y activación del complemento. ¿Cómo lo logran? Mediante la interrelación con su ambiente. ¿Y cómo lo logran? Bueno, ¿cómo se interrelacionan? Por receptores. Estos receptores yo los debo conocer para saber qué tipo de moléculas activan al sistema innato. Es decir, si yo hablo de los lipopolisacáridos, yo sé que los lipopolisacáridos son un componente de la pared de las bacterias. Entonces debo tener un receptor que lo reconozca, y está el TLR4. El TLR4 reconoce lipopolisacáridos. Ese TLR4 es un receptor de membrana externa, y como receptor de membrana externa puede enviar señales de inflamación. Entonces, ¿qué va a hacer? Activar MID88, activar NF-kappa beta, producir IL-1 y IL-6 TNF-alfa, que van a activar al mastocito. El mastocito se degranula, genera inflamación. ¿Cómo genera inflamación? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad, y esto lo que induce es migración celular. Y entonces esa migración nosotros la vimos que estaba mediada por 4 pasitos: adhesión débil, adhesión fuerte, diapedesis, marginación, migración, perdón. Y ahora con eso yo tengo células en mi sitio que se activó. Pero a la par, la inflamación reclutó complemento, reclutó células, y ese complemento va a opsonizar, esas células van a fagocitar, el complemento va a activar y va a generar lisis. Y se dan cuenta, es un ciclo vicioso que lo que busca es limitar al patógeno. Sé que dije muchas cosas y que posible muchas no tienen sentido porque se perdieron a la mitad, pero lo único que dije fue repetir lo que estuvimos viendo a lo largo de estas sesiones y que nos permite decir que el sistema innato es un todo. No sé si de esta parte existan dudas o quieran que retome algún elemento. Los dejé más confundidos que lo que debía, pero bueno, espero que no mucho. Me faltó platicar 3 cosas. Funciones biológicas del complemento, que realmente ya las vimos la mayoría: inflamación, opsonización, lisis celular. Nos faltan 2 por ahí, pero bueno, eso lo dejamos pendiente. Me falta hablar de los receptores de complemento: CR1, CR2, CR3, CR4. Estos receptores ya no los vamos a tocar porque son un poco memorísticos. Entonces, échenle una revisada al CR1, CR2, CR3, CR4 y al CRIG. Estos receptores van a permitir, 1, fagocitosis, y 2, el reconocimiento de algunas de estas moléculas. Entonces, échenle una revisada a esa tablita. El ABA lo trae muy sintético. Entonces, yo creo que es la mejor lugar. 2, me falta revisar la regulación del complemento. Eso sí lo quiero platicar, nos llevamos 10 minutitos. Entonces, la próxima sesión, antes de hablar de adaptativo, les platico de regulación del complemento. Y me faltó hablar, no sé de qué me falta. Ah, no, ya. O sea, los receptores, las funciones y la regulación. Entonces, solamente vamos a tocar la regulación, que es como la parte importante que me faltaría hablar. Y esos 10 minutos, y nos dedicamos 15 minutos a las patologías innatas, que son 4. Las vemos rápido y en media hora habremos acabado primer bloque. No sé si existe alguna duda. Si no es así, nos vemos el próximo martes, aquellos que puedan. Es la última parte de primer bloque, entonces aquellos que solamente presenten ordinario de primer bloque, entenderé que pues ya nos acompañan al segundo bloque. Si quieren acompañarnos, están libres, y pues coméntenle a aquellos que crean que les pueda servir que vamos a iniciar segundo bloque el próximo martes. Por si se quieren incorporar, lo hagan desde el inicio. Sin más, que estén muy bien, que el día de mañana esté tranquilo para ustedes y que estas sesiones les estén sirviendo. Cuídense.